Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré a el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Señor Todopoderoso, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, gracias le damos por la vida y la salud que usted nos presta para poder estar aquí, reunidos como su pueblo para alabar y glorificar su santa y bendita nombre, Señor. Que su palabra nos edifique, nos ayude, Señor, a salir en las dudas que tenemos todavía en nuestra fe, Señor. Que día con día luchemos para poder ver en qué podemos servirle, Señor. Sabemos que hay muchas cosas en las cuales podemos nosotros apoyar a nuestros hermanos, a las congregaciones, Señor, a las personas que lo soliciten, y es necesario que demos muestra de su amor, de su gran afecto que usted tiene para la humanidad y que quiere que todos estemos preparados para cuando usted nos llame, Señor. Sabemos que es triste cuando no reconocemos a usted como nuestro Creador, y le pedimos que nos ilumine en esta tarde, Señor, para que podamos comprender su mensaje que nos va a traer nuestro hermano en este día, Señor. Dios Todopoderoso, bendiga a su iglesia que en este día también se reúne, que todas las cosas que hagamos, las hagamos como usted nos los haya indicado, para poder seguir siempre con fe, mostrando su amor y su justicia para la humanidad. Bendíganos en este día, Señor. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, se lo pedimos. Amén.
la ley de Cristo escrita en el corazón. La ley de Cristo escrita en el corazón. Y vayamos a la Biblia, hermanos, donde nos interesa estar atentos. Muchos de los que pasamos aquí podríamos decir muchas palabras, tal vez muy elocuentes, muy interesantes. Y me refiero a todos los que podemos pasar aquí, pero siempre, hermanos, lo que más nos debería de interesar a cada uno de nosotros, tanto los que están ahí sentados, es qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces, siempre cualquiera de nosotros que pasamos aquí enfrente tenemos que dirigirnos a la palabra de Dios. ¿Podría aquí entretenerlos? Tal vez sí. ¿Podría decir muchas historias? Tal vez tengo muchas historias que contarle ya a esta edad joven que tengo. Pero no se trata de entretenerlos, es hablar de la palabra de Dios. La ley de Cristo escrita en el corazón, es el tema del día de hoy. Segunda de Corintios, hermanos, vayan a la palabra de Dios en la segunda carta que se le escribió a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 2 al 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice de la siguiente manera: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermanos, a menudo pensamos en la ley antigua, como algo externo, como algo frío y que nos juzga y que nos limita. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, nos revela algo todavía más maravilloso. Es donde nosotros, hermanos, nos enfocamos. La ley de Cristo, hermanos, es un conjunto la ley de Cristo no es un conjunto de reglas grabadas en piedras como era la ley antigua, sino una realidad viva, escrita por el Espíritu en lo más profundo de nuestro ser. El apóstol Pablo, hermanos, enseña que nosotros somos la carta de Cristo. Que nosotros somos la carta de Cristo. Es lo que enseña el apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer. Es decir, la evidencia de esta nueva ley que no está en pergaminos. Esta nueva ley no está en pergaminos, no está en piedra. Está en nuestras vidas transformadas. La nueva ley, hermanos, está en vidas transformadas. Hermanos, la ley de Cristo, escrita en el corazón, nos llevará o nos lleva a vivir en gracia, en amor y en perdón. Nos lleva a alejarnos del temor y acercarnos a la libertad del Evangelio. Quiero comenzar con el primer punto, hermanos, porque vamos a ver la ley de Cristo. La ley de Cristo. Y la ley de Cristo, hermanos, como punto número 1, es una carta escrita por el Espíritu. Es una carta escrita por el Espíritu y no por tinta humana. Si vamos nuevamente a la cita que acabamos de leer, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Y ponga mucha atención lo que dice al siguiente. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Pablo, hermanos, contrasta dos realidades.
¿Cuáles son esas dos realidades? La ley antigua y la ley de Cristo. La ley antigua estaba escrita con tinta y en piedra. De otra manera, era externa y a la vez era limitada. La ley antigua. La ley de Cristo, hermanos, ahora es escrita por el Espíritu de una forma interna, no externa, sino interna y transformadora. Algo que transforma, hermanos, no es algo superficial. La tinta, hermanos, representa lo humano, lo externo. El Espíritu representa lo divino y lo eterno. Si nosotros vamos a Jeremías, al capítulo 31, acompañe, hermanos, agarre su Biblia, o el hermano que está en la parte de atrás, que es nuestro hermano Jesús Martínez, ¿sí? Él va a poner aquí las citas. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Mire lo que dice Dios a lo que les estoy comentando. Lo que dice ya Dios a Jeremías, al profeta Jeremías, les predicaba esto al pueblo. Dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto, dice, que haré con la casa de Israel. Ya lo tiene ahí nuestro hermano Jesús Martínez. Está atento nuestro hermano Jesús Martínez. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová. Dice, ponga atención hermano y hermana, daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pondré, hermanos, dice la palabra de Dios, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Hermanos, esto se cumple en Cristo. El Espíritu Santo no graba mandamientos en paredes, sino afectos y deseos y convicciones en nuestro interior. Dios no solo da mandamientos, transforma el corazón de cada uno de nosotros. Quiero ponerle un ejemplo cotidiano, un ejemplo del día a día. Imagine, bueno, esto para los jóvenes será un poquito difícil, pero quiero que vaya a la imaginación también a los jóvenes. Para los que ya somos más grandes, también lo puede imaginar. Pero imagine que alguien te escribe una carta de amor cada día. Por eso le dije que este ejemplo sería un poquito más difícil para los jóvenes, porque los jóvenes todos son ya la área digital. Pero muchos de nosotros vivimos cartas de amor. Nos escribimos alguna carta, o cartas a un familiar. Digo cartas de amor, puede ser una carta a un familiar, pero también a nuestro ser querido. Imagine que alguien te escribe una carta de amor cada día. Al principio, uno la lee esas cartas con mucha atención, pero con el tiempo, las palabras dejan de ser solo tinta. ¿Por qué dejan de ser solo tinta? Porque esas palabras, hermanos, se graban en nuestra memoria, en nuestros sentimientos, y tu forma de actuar es diferente. ¿Recuerda? Nomás usted recuerde. ¿Recuerda cuando ella le escribió a usted una carta? ¿O cuando usted le escribió a ella una carta? Cuando todavía andaba en busca de su amada o de su amado. Esas cartas que uno leía con el tiempo llegaron a transformarse y escribirse en nuestros sentimientos, en nuestra memoria y en nuestra forma de actuar. Porque esas palabras que estaban en esas cartas empezaron a escribirse en nuestro corazón. Así actúa el Espíritu, hermanos. No nos da un manual frío, sino que nos enamora de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu nos guía por medio de la palabra de Dios. Y cuando nos guía por medio de la palabra de Dios, nosotros nos empezamos a enamorar de Cristo. Es por eso que usted empezó a creer en Cristo.
Es por eso que usted empezó a seguir viniendo a reunirse cuando fue invitado por primera vez. Decía o escuchaba que alguien acá enfrente hablaba de un Dios, o que hablaba de Dios y que hablaba de Cristo. Pero cuando el Espíritu lo fue guiando, cuando fue entendiendo la palabra de Dios, empezó a enamorarse de Cristo. Por eso digo que así actúa el Espíritu. No nos da un manual frío, sino que nos enamora de Cristo. Y ese amor se convierte en nuestra nueva manera de vivir. Y así lo es, hermanos. Nosotros no podemos ser los mismos que antes éramos, antes de conocer la palabra de Dios, antes de conocer a Cristo. Hemos sido diferentes, actuamos diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos ha guiado por medio de la palabra de Dios y nos hemos enamorado de Cristo. Siempre recuerdo cuando era joven, como la edad de Mía, de Hillary, de Elizabeth. Me acuerdo que el hermano Benjamín Lozano, hijo, tenía esta palabra, esta frase. Y todavía por ahí en algunas predicaciones, cuando él predica, alguno lo ha escuchado, la sigue diciendo. Es que enamórate de Cristo. Enamórate de Cristo. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Pero ¿cómo nos vamos a enamorar de Cristo? Por medio de su palabra, leyendo su palabra. Punto número 2, hermanos. La ley de Cristo es una ley que nos hace cartas vivas para los demás. La ley de Cristo, hermanos, es una ley que nos hace cartas vivas para los demás. Nosotros somos cartas vivas para los demás, hermanos. Si usted ya tiene la ley de Cristo, nosotros somos cartas vivas para los demás. ¿Por qué decimos esto? Si vamos nuevamente a la palabra de Dios, a la cita base, a la cita bíblica de nosotros, ahí en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2, dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. Y dice más, y dice después, en la segunda parte, conocidas y leídas por todos los hombres. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, y dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Nuestras cartas sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres. Los corintios, hermanos, con sus vidas transformadas, eran la recomendación del ministerio de Pablo. Es decir, la ley de Cristo no es para esconderse, hermanos. Usted no se puede esconder, yo no me puedo esconder. No nos podemos esconder. La ley de Cristo no es para esconderse, sino para mostrarse. Y nosotros debemos ser siempre cartas vivas para los demás. Debemos de ser cartas que estamos vivas para los demás, que los demás nos puedan leer, que los demás nos puedan ver. Los cristianos son la evidencia, o nosotros los cristianos somos la evidencia visible del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, sí, nosotros. ¿Se refiere a mí? Hermano Juan Rubén, sí, a usted. Usted que ya es cristiana, a usted que ya es cristiano. Todos nosotros los que ya decidimos seguir a Cristo y tenemos la ley de Cristo, los cristianos somos la evidencia visible del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mundo, hermanos, aunque quisiéramos, pero el mundo, hermanos, no lee primero la Biblia. Usted puede platicar con alguien que dice creer en Dios, que a lo mejor su religión es una religión de tradición católica y muchas veces no le puede mencionar algún libro o unos 2, 3 libros o alguna cita. El mundo no lee primero la Biblia, lee la vida de los cristianos, lee su vida, ve su vida. Esa es la realidad, hermanos. Por eso nosotros debemos ser siempre cartas vivas. Si vamos a la palabra de Dios nuevamente, miren, por lo que les digo que debemos ser cartas vivas y cómo la gente primero lo que no hace no es leer la Biblia, lee primero la vida de nosotros. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 13 para
poder confirmar esto que le estoy diciendo. Pedro y Juan, hermanos, eran analfabetas para los líderes religiosos. ¿Ustedes lo recuerdan? Pero todos reconocían que habían estado con Jesús. Su vida era una carta abierta del poder del Evangelio. En Hechos 4, versículo 13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué? Sin letras, hermanos. Sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Se fijan? Pedro y Juan eran cartas vivas, eran cartas abiertas. Tenían la ley de Cristo. Y mostraban su transformación. Una vida transformada, hermanos. Una vida transformada habla más fuerte que 1000 palabras. Usted puede decir todo lo que usted quiera. Puede dar con palabras los mejores ejemplos. Yo puedo dar para ustedes los mejores ejemplos. Los mejores ejemplos de ser el mejor cristiano, la mejor cristiana. Yo se los puedo dar, les puedo decir. Uno, aquí le podemos, es más, si ahorita si le pido ayuda al hermano Jesús, podemos llenar unos 20 entre el hermano Jesús y yo. Pero se trata de decírselos, hermanos. Se trata de que yo se los diga con palabras. No, hermanos, se trata de que nuestra vida, que ya ha llegado la ley de Cristo a nuestro corazón, sea una vida transformada y que esa vida transformada hable más fuerte que todas las palabras o que 1000 palabras. En los ejemplos del día a día, hermanos, en los ejemplos del día a día. Una esposa que perdona a su esposo, aunque tenga la razón. Un empleado que no miente para obtener un beneficio. Un joven que responde con mansedumbre a una ofensa. Fíjense, les estoy dando 3 ejemplos. Estas personas no necesitan predicar un sermón. Su vida es un sermón andante. La ley de Cristo es la ley de Cristo escrita en el corazón, se lee en el trato diario. Y eso es lo que debe de pasar en cada uno de nosotros, hermanos. En la vida de cada uno de nosotros. La vida se convierte en un sermón vivo. Y eso es lo que debemos de reflejar todos los días los que nos llamamos ser cristianos y tener la ley de Cristo en nuestro corazón. Punto número 3, hermanos. Punto número 3. La ley de Cristo es una ley que reemplaza las tablas de piedra por tablas de carne. La ley de Cristo es una ley que reemplaza las tablas de piedra por tablas de carne. Y volviendo a la base bíblica, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, perdone que sea redundante, pero tenemos que regresar a la palabra de Dios para volver a interactuar con ella, para poder reforzar con ella. Y aunque sea repetitivo, hermanos, nos debe de quedar en nuestra mente y en nuestro corazón qué es lo que Dios nos manda, qué es lo que Dios nos ha mandado hacer. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, dice, no en tablas de ¿qué? No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo alude directamente, hermanos, aquí al Sinaí, donde la ley fue dada en tablas de piedra. Allá puede ir usted en Éxodo capítulo 31, versículo 18. No lo va, bueno, puede ir en otro momento, pero ahí lo va a encontrar. La piedra, hermanos, representa dureza, representa rigidez y representa muerte, porque la ley, hermanos, sin gracia condenaba. La ley sin gracia condenaba. En cambio, hermanos,
Las tablas de carne del corazón, las tablas de carne del corazón son sensibles, hermanos. Son vivas, capaces de amar y de ser amadas. La ley de Cristo no se impone por fuera, nace por dentro. Nace por dentro. La ley antigua imponía desde afuera. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas aquello. La ley de Cristo nace desde adentro. Si vamos nuevamente a la palabra de Dios, al libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26, Ezequiel 36, 26, para aquellos que les gusta apuntar, dice de la siguiente manera: Dios promete, y subraya ahí después, quitaré. Dios promete, quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra. Y os daré un corazón de ¿qué? De carne. Jesús cumple esto al darnos el Espíritu Santo, hermanos. Pedro, ustedes recuerdan el ejemplo o la vida de Pedro, la leemos en la palabra de Dios. Pedro, que antes llegó a negar a Cristo por miedo. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo negó Pedro a Cristo por miedo? Después, ¿qué pasó con Pedro? ¿Quién fue Pedro? Fue Pedro el que después, en el día del Pentecostés, predicó con valentía, porque la ley del amor estaba en su corazón. ¿Sí lo recuerdan? En Hechos capítulo 2 podemos ver la predicación de Pedro. Pero si fijan, un Pedro predicando en el día del Pentecostés y otro Pedro en otro momento negando a Cristo. Dos Pedros diferentes, hermanos. Transformación real. Esta palabra le gusta mucho a los jóvenes. Real, se lo escuchan mucho a mis hijos. Real, dicen, cuando quieren decir que es verdadero, real, dicen. Transformación real, no superficial, hermanos. La transformación en nosotros debe de ser real, no superficial. El ejemplo de Pedro, hermanos, ya mencionado antes negó a Cristo y después predicó con valentía en Hechos capítulo 2. Hermanos, en nuestro día a día, una persona puede obedecer por miedo. ¿Por miedo al qué? Al castigo. Imagine como alguien que respeta el límite de velocidad solo porque hay por ahí una cámara o está por allá una patrulla. Dice, voy a respetar el límite. Nos pasa mucho en el Mar de Cortés, un bulevar de la casa que viene para acá. Todavía están construyendo casa ahí. Y están marcados los altos. Y cuando venimos hacemos un medio alto. Pero te llegas a topar a un policía que viene de allá. Y haces un alto frenas y cuentas 1, 2, 3 segundos y avanzas. ¿Le ha pasado, hermanos? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Entonces, una persona puede obedecer por miedo al castigo, como quien respeta el límite de velocidad solo porque hay una cámara, un policía ahí enfrente. Pero cuando la ley de Cristo, hermanos, está en el corazón, se obedece por amor. ¿Sí? Nosotros, ya lo he dicho en otras ocasiones, nosotros cuando nuestra esposa nos pide algo, lo podemos hacer por amor o por obligación. Y siempre esperemos, hermanos, que lo que hace nuestra esposa o nosotros, lo que hagamos nosotros por nuestra esposa, no sea por obligación, sino siempre sea por amor. Entonces, la ley de Cristo está en el corazón y se obedece por amor. Por ejemplo, hermanos, no se habla mal de otros no porque esté prohibido. Uno puede hablar mal de otra persona, ¿verdad? No está prohibido. ¿Tenemos algún letrero aquí? ¿Por ahí hay algo que nos diga?
¿Están negados los noticieros a decir a decir mentiras? No, no está prohibido que digan noticias falsas. El hablar mal de otros no está prohibido, hermanos. Nosotros no hablamos de otros mal porque sabemos que no está bien hablar de otros, murmurar de otros, porque nos duele, porque pecamos. Esa es la diferencia entre ser piedra o carne. Nosotros hemos sido transformados y sabemos que no podemos hablar mal de un hermano o una hermana, porque eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Y lo hacemos por amor. Ahora ya entendemos, tenemos el conocimiento. Antes era muy fácil. Estábamos con la vecina, no éramos cristianos. Y estábamos con la vecina llegaba a la casa y nosotros íbamos a la casa de la vecina o del vecino. Y ya te fijaste cómo venía el fulano hasta atrás. Y ahí empezamos, wiri, wow. Empezamos con la jornada de la semana, de saber qué es lo que pasaba en nuestra colonia, en nuestro vecindario. Pero hoy, hermanos, que tenemos la ley de Cristo en nuestro corazón, lo hacemos o no hacemos, ¿sí? No hablamos mal de los demás, no porque esté prohibido prohibido hablar mal de los demás, sino porque tenemos la ley de Cristo en nuestro corazón. Obedecer por miedo, hermanos, es igual obedecer por miedo es igual a porque me castigan. Y obedecer por amor es igual porque amo a Dios. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia entre piedra y corazón. Y un cuarto punto y último, hermanos, para terminar. La ley de Cristo es una ley que nos lleva a la gracia, no a la condenación. La ley de Cristo es una ley que nos lleva a la gracia, no a la condenación. Si nos damos un versículo todavía más, allá en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. 2 Corintios 3, 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra, hermanos, mata, mas el espíritu da vida. La ley, hermanos, sin Cristo, condena. La ley sin Cristo, condena. Pero la ley de Cristo, escrita en el corazón, esa que está escrita en el corazón, la ley de Cristo que está escrita en el corazón, da vida, impulsa y transforma con amor. ¿Cómo vemos este ejemplo en la Biblia? Porque les digo, la Biblia es donde nos tenemos que guiar. Y este ejemplo ya se los he dado. Pero miren, vaya usted a la Biblia. Abra en el libro de Juan, en el capítulo 8. Le voy a hacer la lectura rápido, pero ponga mucha atención. Ya conoce usted la historia, pero la leo por aquellos que no la conocen. El ejemplo bíblico, hermanos, para nosotros es como la ley sin Cristo condena, pero la ley de Cristo, escrita en el corazón, da vida, impulsa y transforma con amor. Dice versículo 1, y dice, se lo leo, Juan 8:1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, versículo 4, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Juan capítulo 8, ahora estoy leyendo el versículo 5, ¿sí? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, lo que dijo nuestro Señor Jesús, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Esa es la pregunta que le hacen. ¿Ninguno te condenó? Es la siguiente pregunta que le hace. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer adúltera, hermanos, adúltera, la ley de Moisés decía muerte. La ley de Cristo, escrita en el corazón de Jesús, dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Eso es gracia, hermanos, y perdón. Jesús no borró la justicia, la cumplió en el perdón. Hermanos, un padre que corrige con amor, no solo castiga, restaura y enseña. Restaura y enseña. Así es Cristo con nosotros, hermanos. Nos restaura y nos enseña. Concluyo. Hermanos, la ley de Cristo no es una ley de no hagas y grabada en piedra. La ley de Cristo no es una ley de no hagas. Es el amor mismo de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como lo dice Romanos 5:5. Eso hasta lo cantamos. Cuando esa ley está escrita en nosotros, en nuestros corazones, no necesitamos excusas para pecar. Eso es todo lo que voy a decir del siguiente predicación del siguiente domingo. Cuando esa ley está escrita en nuestro corazón, no necesitamos excusas para pecar, porque el deseo de agradar a Dios nace de forma natural, hermanos. No vivimos por temor al castigo, sino por la gratitud al amor que nos ha sido mostrada en Cristo. Recuerden, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, por último, recordemos, la ley de Cristo es una carta de amor, no un contrato legal. La ley de Cristo es visible en nuestra manera de vivir, no la podemos esconder, se debe demostrar, debemos ser cartas vivas. La ley de Cristo es suave y da vida. La ley de Cristo nos guía a la gracia, al perdón y al amor. Y como nos recuerda el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 13, versículo 10, Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor nunca lastima, hermanos. El amor nunca condena, nunca abandona. La verdad que el hermano Jesús quiere que en nuestras predicaciones vaya en cada uno de nuestros temas, es que la ley de Cristo, escrita en el corazón, nos lleva a vivir en gracia, en amor y en perdón. Y dos preguntas que tengo para usted. Usted ya es cristiano. Usted ya tiene la ley de Cristo. ¿Permitiremos hoy que el Espíritu escriba ese amor más profundamente
en nosotros? Es una pregunta que usted y yo nos debemos de contestar. Pero también una segunda pregunta más con la que quiero cerrar. Para aquellos que todavía no tienen la ley de Cristo en su corazón, que han estado pensando tenerla, que han querido tenerla, pero no se han animado a aceptar la ley de Cristo como guía en sus corazones, para que sean transformados sus corazones. ¿Permitirás a aquel que todavía no ha aceptado la ley de Cristo? ¿Permitirás hoy que la ley de Cristo se escriba en tu corazón y sea visible en tu manera de vivir? Hoy puede ser ese día para ti que todavía no has aceptado al Señor. Hoy puede ser ese día que la ley de Cristo sea escrita en tu corazón. Pero nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar. Es solamente tú quien puede decidir si quieres que hoy Cristo escriba su ley en tu corazón. ¿Permitirás hoy que la ley de Cristo se escriba en tu corazón y sea visible en tu manera de vivir? Eso todo solamente lo decides. Lo dejo en tu corazón y en nosotros, hermanos, a seguir mostrando la ley de Cristo que ya está escrita en nuestro corazón. Por la tarde continuaremos con este tema para mostrar si realmente está la ley de Cristo ya escrita en nuestro corazón. Hermanos, Dios los bendiga.